hablamos de Guerra de hermanos. guerra de hermanos. ¿Qué más viene a ser cuando hablamos de estos dos personajes, de Huáscar, de Atahualpa? ¿Cómo estaba el imperio? ¿De qué forma estaba estructurada en la civilización inca? A ver, ¿qué más podemos o qué más sabemos en este caso del imperio inca con estos dos personajes? A ver, ¿qué más es Huáscar? ¿Qué más es Atahualpa? A ver, escucho opiniones. César, que después de la muerte de Huáscar, los españoles empezaron a apoderar del imperio inca. Muy bien, señorita Brenda. Luego de la muerte de Huáscar, cuando queda Atahualpa en el gobierno, ¿no? Ya se viene a hacer la última parte o el fin, por decirlo de esta manera, del gran imperio de los incas, ¿no? Lo que hemos estado haciendo el día de hoy y la próxima clase recién vamos a terminar, la otra clase vamos a llevar recién el fin del imperio inca, ¿ya? Pero hoy tenemos que analizar esos contextos para que nosotros podamos, pues, desarrollar todo el desenlace del fin del imperio inca, ¿ya? Pero recordemos, hijos, el imperio inca, pues, desde sus inicios con grandes gobernadores, un Urin Cusco, un Anán Cusco, una gran solvencia en cuanto a la arquitectura. He visto un trabajo maravilloso, si no me equivoco es de Poppy, de Adriana. Qué bonito trabajo, bien resaltado, bien demarcado, bien hecho, me encantó y ahí se demarca mucho lo que es la arquitectura del gran imperio de los incas. También al igual del trabajo de Brendita, un desarrollo interesante. Entonces, nos vamos dando cuenta, jóvenes, nos vamos dando cuenta de que dentro del imperio de los incas había una gran solvencia, pero tenía una gran deficiencia. ¿Ok? La gran deficiencia está marcada en la pugna por el poder. El poder puede ser algo que podemos tenerlo, ¿ya? Y poder trabajarlo de la mejor manera, pero cuando el poder recae o cae en manos de personas que no tienen una responsabilidad, que pugnan más por estar en el estrato más alto del nivel social y político, ahí entramos en un problema. ¿Ok? Ahí entramos en un problema. Pero nosotros tenemos que entender la siguiente sinonimia, el siguiente punto o el siguiente fragmento, por decirlo así, ¿no? En este caso, antes de que exista el señor Huáscar y Atahualpa, estaba el señor Huayna Cápac. Se sabe que Huayna Cápac, desde sus inicios, pues fue un Zapa Inca que tuvo pues una coronación maravillosa, ¿ok? Una coronación maravillosa. Sabemos también que con él, con Huayna Cápac, el imperio de los incas va a tornarse en un máximo esplendor. A eso se le llama el apogeo, donde el nivel social, económico y político pues estaba en toda su auge, ¿ok? Con Huayna Cápac se consolida la expansión, por decirlo de esta manera, ya la expansión del imperio del Tahuantinsuyo. Estamos hablando desde el río Maule, desde el río Encasmayo, perdón, en Colombia, hasta el río Maule en Chile, ¿no? Entonces estamos hablando ya de la expansión más grande del imperio. En este caso, él también va a construir cosas muy importantes, en este caso la modernización de los palacios, de los templos. Él va a construir más calles. Entonces, Huayna Cápac tuvo un gobierno tranquilo, por decirlo así, y transitorio. ¿Ok? En este caso, él también va a mejorar algo que nosotros, pues, ya en el tiempo vamos a estudiar un poco más de lo que es el famoso Capacañán, que es la ruta de caminos que los incas tenían para poder trasladarse y anexar de esta forma todo el Tahuantinsuyo. ¿Ok? En otras palabras, o en términos más sencillos o más simples, podemos decir que el señor Huayna Cápac era un líder completo. Pero como todo Zapa Inca, antes de ejercer y tener y bordar la Mascaipacha, ¿no? Antes de tener la Mascaipacha, él tiene que casarse, ¿no? Y él se casa con una colla. Recordemos que la colla no era cualquier mujer. La colla también tenía linaje. La colla también venía de sangre o de panaca real, por decirlo de esta forma. Para este punto, cuando Huayna Cápac se casa, su esposa trágicamente no puede tener herederos, no le puede dar herederos al señor Huayna Cápac, y es por ello que Huayna Cápac va a tomar, en este caso, por decirlo de esa forma, de sus concubinas, ¿no? De sus concubinas, y de las cuales pues le van a nacer muchos hijos, de los cuales de tantos hijos que él tuvo, solamente vamos a resaltar a 3 personajes, a Ninan Cuyuchi, ¿ok? A Atahualpa y al señor Huáscar, ¿ok? En este caso sabemos que del régimen
ya del régimen de forma de gobierno, sabemos que el heredero al trono iba a ser el señor Ninan Cuyuchi, ¿no? Ninan Cuyuchi iba a entrar ya al poder después de la muerte del señor Huayna Cápac. En este caso, para entender este contexto, yo les expliqué que el señor Huayna Cápac se fue al norte, en este caso a la parte del Ecuador, a reprimir, en este caso, una rebelión en los Cañaris, en la parte norte del Perú, y se lleva a Ninan Cuyuchi y se lleva a Atahualpa. Entonces, estos tres personajes se van al Ecuador, ¿no? Y en el Ecuador van a reprimir esa rebelión que se estaba levantando en contra del imperio inca. Pero ya aquí también había un problema. Tú sabes que el Tahuantinsuyo era grande, ¿verdad? Venía desde Colombia hasta Chile. Ahora, no es que solamente los incas gobernasen como jefes supremos, ellos gobernaban como jefes supremos de todo el imperio, pero habían localidades, ya habían ciertas localidades, los cuales tenían a los señores, pues, a los señores curacas, ¿no? Y esos curacas se encargaban de gobernar su pueblo. Esos curacas les habían una finca que hacían, ¿ya? Pero con el pasar de los años, hijo, estos curacas ya se habían hartado y se habían cansado del manejo de imperial de los incas. Y ellos ya buscaban su independencia. Cosas de la vida que ahorita vamos a tener que ver, que estos nunca te olvides de señores curacas, ya de estas poblaciones, que ya no querían que los incas lo gobernasen, porque los incas se llevaban todo, pues los mejores guerreros tenían que pertenecer a la mitad militar. Si tenían buenas tierras, pues esas tierras pasaban a la mitad agricultora del Inca. Entonces, como que eso ya no les gustaba, esa idea ya no les gustaba a los señores curacas, entonces pues va a empezar un pequeño resentimiento a lo que va a ser el imperio de los incas. Sabemos que en este caso Huayna Cápac llega al Ecuador y en el Ecuador se entera que por Panamá estaba un hombre que estaba haciendo incursiones, ¿no? ¿A quién nos estamos refiriendo al hombre que estaba en Panamá? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién estaba por Panamá haciendo incursiones? Francisco Pizarro. Señor Harold. Francisco Pizarro ya estaba por Panamá haciendo incursiones, ¿no? Y ya había llegado a los oídos de Huayna Cápac de que este hombre estaba, pues, haciendo ese tipo de expediciones. En este caso, pues, en un determinado momento, las enfermedades fue una de las causas, no fue la más importante, pero una de las causas más importantes, una de las causas que también va a ser la disminución de población, las enfermedades, que trajeron ciertas enfermedades aquí a América, y en este caso, pues, es una de esas enfermedades logra matar al señor Huayna Cápac. En el Ecuador se sabe ya que Huayna Cápac muere y la mamá de Huáscar, ya la señora mamá Raura, ya mamá Raura, la mamá de Huáscar, al enterarse de la muerte del señor Huayna Cápac, ¿ok? Lo que hace es organizar todo en el Cusco, ya la fiesta de conmemoración de la Mascaypacha para que se le dé al señor Huáscar. La mamá organizó la fiesta, por decirlo así, para que se corone a Huáscar. Y en este caso, la comisión desde el Ecuador, ya hubo una comisión desde el Ecuador que viajó hasta el Cusco, ya que viajó hasta el Cusco, llevando a Huayna Cápac. La gente creía que Huayna Cápac estaba vivo, pero ya Huayna Cápac había fallecido, ¿ok? Y lo hicieron pasar como si estuviera vivo y lo llevaron hasta el Cusco, ¿ok? Entonces, en este punto, cuando las personas, los orejones, se dieron cuenta que ya Huayna Cápac había muerto, tenían que ir al que le iba a suceder, ¿no? Al hombre que iba a estar al lado después de que él muriera. En este caso, el señor Ninan Cuyuchi. Pero cuando fueron con Ninan Cuyuchi, él ya estaba agonizando debido a esta pandemia. Y es ahí, muchachos, cuando muere Ninan Cuyuchi, no se sabe quién va a gobernar. Y la mamá de Huáscar, mamá Raura, perdón, en este caso, ella se toma ese atrevimiento, ya, de nombrar a Huáscar de forma, porque él no estaba en el Ecuador, sino que Huáscar estaba en el Cusco, como dice acá el texto. Huáscar, entonces, en esta situación aprovechan este punto, y entonces Huayna Cápac regresa con una comitiva hasta el Cusco, ¿no? Cuando llegan a la comitiva del Cusco, Huáscar se enoja porque Atahualpa no venía con esa comitiva. Y Huáscar sabía que Atahualpa ya no estaba en esa comitiva, porque Huáscar se había quedado en el Ecuador, ¿ok? Huáscar se quedó en el Ecuador. Ahora, de un determinado momento, nosotros sabemos que pasando por ese proceso, él se enoja con su hermano y va a empezar una guerra civil.
La muerte en el año 1527 del señor Huayna Cápac va a dar inicio, ¿ok? Va a dar inicio a la guerra civil entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar. No eran hermanos de sangre, eran medios hermanos, ¿ok? Ahora, teniendo en cuenta esta historia que te acabo de contar, sabemos que el enfrentamiento fue muy álgido, ¿ok? Fue muy álgido. Atahualpa estaba acá con un ejército, ya de la cual va a llegar a Tumbes y se va a establecer en Piura. En este punto, acá estaba Huáscar, el cual, pues, entre dos, por decirlo de esa forma, se van a librar en esta región, ¿ok? Luego de este punto, sabemos que luego de ataques continuos entre estos dos hermanos, sabemos que Huáscar es tomado preso, ¿ok? Por su hermano. Y de eso, pues Atahualpa toma el derecho de ser el próximo Zapa Inca. A su hermano, manda a matar a su hermano, ¿ok? Y también a la familia de su hermano, ¿ok? Y pues para ese punto Atahualpa se consolida en el poder. ¿Cuánto tiempo duró ese conflicto entre hermanos? Duró 5 años, ¿ok? 5 años que se perdieron en conflicto civil en vez de organizarse ante la llegada de los futuros conquistadores, ¿no? Ahora, para el año 1532, un noviembre, Francisco Pizarro llega al Perú, ¿ok? Llega al Perú a lo que es el Tahuantinsuyo. En este caso, él se establece en Cajamarca, ¿ya? Ahora, hay que reconocer algo, que Francisco Pizarro se la jugó, se la recontrajugó, porque él, de pasar de Panamá para llegar al Perú, pues prácticamente no tenía muchos recursos para hacerlo. Y entonces él apostó el todo por el todo para llegar al Perú, ¿ok? En este caso al Tahuantinsuyo. Y bueno, para su suerte, cuando Pizarro llega y, en este caso a Cajamarca, él se establece ahí y pide una reunión con el Zapa Inca. Y Atahualpa comete el peor error, ¿no? La mayoría de sus generales le habían dicho que no, hay que aprovechar que ahora que están en Cajamarca, aprovechar la superioridad numérica y eliminar a este hombre. Pero Atahualpa tenía una curiosidad. Quería saber quiénes eran estos hombres, ¿ok? Y aquí se cumple el famoso dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato. Y en este caso la curiosidad hizo que el imperio del Tahuantinsuyo se venga abajo. Y fue así. Tanto así que Atahualpa va a acampar afuera de Cajamarca, ¿ok? Y se va a reunir con Francisco Pizarro. Lo que para un momento Atahualpa quería saber qué es lo que había en ese tiempo. Para Francisco Pizarro era aplicar lo mismo que se había hecho en México, ¿ok? Capturar al emperador o al rey, en este caso al Zapa Inca, y de esa forma al capturarlo vas a tener doblegada a la gran civilización. Y fue así, ¿no? Sabemos que Pizarro se encuentra con él, sabemos que a Atahualpa se le entrega una Biblia, ¿no? Sabemos que a Atahualpa se le entrega una Biblia, y pues él, pues al no saber qué cosa era ese objeto, él lo tira a tierra y empieza, ¿no? Eso es la orden como para poder capturar, y emboscan a Atahualpa y capturan a Atahualpa de una forma rápida, porque en este caso los españoles tenían un armamento diferente, ¿no? El arcabuz, que era un rifle de ese año, los caballos, y pues el sonido, el estruendo, pues hizo que la gente que estuviera alrededor de Atahualpa se asustara y se fueran corriendo, ¿no? Y dejaron solo. Y para este punto sabemos, pues, en este caso, hubieron momentos de tratar de convertir a los incas a la cristiandad, ahí se va a entrometer, ahí es prácticamente donde se introduce la religión católica aquí en el Perú, ¿ya? A través de, pues, de este método. Atahualpa se rehúsa a seguir, en este caso, la ideología religiosa de los españoles, y en este caso, pues, Pizarro no tiene mejor idea, ya que intentar sentenciar a muerte a Atahualpa. Pero en este caso, Atahualpa, ¿ok? Atahualpa va a hacer algo muy interesante, lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Va y le dice, ¿sabes qué? Hasta donde llegue mi mano, te voy a llenar la habitación de oro y plata. No, a eso se llama el cuarto del rescate. Cuando te vayas a Cajamarca, hay un museo ahí, ¿ya? Ahí está el museo del cuarto del rescate. Entonces, él le ofrece esto a Pizarro. Pizarro, pues, al creerle, pues, lógicamente le da la accesibilidad. Llenan las habitaciones de oro y plata, pero la cual, pues, en su momento sabemos que eso no va a saciar la sed del español, y pues esto va a llevar a la condena. ¿Y a qué lo condenaron a Atahualpa? A Atahualpa lo acusaron de ser un idólatra, de un asesino, un conspirador, y también de ser un polígamo,
porque tenía varias esposas. Entonces, pues esto no estaba en base a la religión católica y Pizarro tuvo como excusa esto y lo mandó a matar. Y en este caso, pues, Atahualpa lo van a sepultar con la parte de la ideología católica y pues él es agarrotado, ¿no? Y pues con esta muerte, ya con esta muerte, pues de aquí en adelante, ya el imperio de los incas no fue lo mismo. Ya el imperio de los incas fue muy distinto. Ya marcó muchos parámetros. A partir de aquí, ya la solvencia del imperio de los incas ya se había venido abajo, ¿ok? Ya no recuperarían ese mismo esplendor con la cual pues gozaba Huayna Cápac aquí o Pachacútec. Eso de ahí ya queda literalmente en el pasado. Y sabemos que pues debido a todo esto, ¿no? El peor enemigo de los incas, ya te vas a enterar en la próxima clase, es que los señores curacas, quienes odiaban a los incas, van a apoyar a los españoles, pensando que los españoles le iban a dar la libertad, pensando que los españoles le iban a entregar esa libertad que los incas, entre comillas, le habían arrebatado. Y ese apoyo, pues, ante eso, muchos incas, ya después de Atahualpa, intentaron tomar el trono, intentaron recuperar la gloria inca, pero ya fue imposible. A partir de ahí, ya prácticamente se les muchos incas, ya por decirlo así, y muchas collas también, y muchos señores curacas se unieron a la legión española. Y pues eso es la peor traición, por decirlo de esta forma, de los incas. Bien, entonces también tenemos que resaltar esta enemistad. En vez de esos hermanos de ponerse de acuerdo, porque ellos ya sabían que había alguien que estaba viniendo, en vez de organizar bien el imperio, en vez de poder establecer buenos términos de gobierno, estos inútilmente, es la palabra, inútilmente entran en conflicto. Mataron más incas, se mataron entre ellos, sin haber una necesidad de esto, y pues ahí te das cuenta que en el Perú esto no ha cambiado, ¿no? Ya que la envidia, el rencor, el remordimiento, hasta una persona que progresa o otra que no, pues la lucha por el poder, la lucha por... Ahora, te das cuenta, un ejemplo claro de lucha por poder, lo que te das cuenta ahorita, el poder legislativo, el poder judicial peleándose por, discúlpeme el término, por idioteces. ¿Te das cuenta? Esto no ha cambiado en nada. Estamos ante una pandemia y el presidente con los congresistas se pelean, sacan audios, empiezan a pelearse entre ellos. Entonces nos damos cuenta que esto no ha cambiado en nada. En vez de estos dos poderes, de luchar por el Perú, de hacer que el Perú crezca, hacer que el Perú salga de esta pandemia, lo único que hacen es embarrarla más, sumergir más a nuestro país y pues no se ha aprendido nada. No se ha aprendido nada. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que empieza a primar la lucha por el poder, la lucha de quién quiere tener más poder. El que tiene poder, pues va a utilizar todos los métodos para poder adquirirlo. Y nos damos cuenta que eso no ha cambiado nada desde el tiempo de los incas, muchachos. Todo sigue de la misma manera. Bien, hasta aquí pues ha sido el repaso de la lucha entre estos dos hermanos, entre Huáscar y Atahualpa, la pugna por el poder y el decaimiento del imperio inca. La próxima clase ya vamos a ver cómo es que ya de lleno se terminó el imperio de los incas y empieza el nuevo proceso, que es el virreinato. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes?